Hola, bienvenidos a este nuevo proyecto de Vive tu vida con interioridad. Estamos tratando de rescatar al ser humano del abismo. Es más o menos ese proyecto. Es como si estuviéramos yéndonos a un abismo. Así se siente la humanidad. Y no es que yo sea pesimista, es que cuando uno habla con la gente, escucha las noticias y está uno observando la realidad, la gente vive en esa situación. Vive en relaciones interpersonales, en un caos, la relación interpersonal en un caos, tanto a nivel de personas, o sea, interpersonales se refiere a las parejas o a los hijos con los padres, a los amigos, a las personas que están en las empresas. Siempre se ven esos roces y la gente le parece normal, porque lo que se vuelve común se convierte como en una norma. Mal de muchos, consuelo de la persona que lo está padeciendo. Pero en Colombia dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero no lo quería decir aquí porque ahí ofende uno. Pero lo bueno de esto es que cuando yo estoy grabando, yo me siento solo. Y como me siento solo, entonces digo la verdad, digo lo que yo siento. Entonces no me da como temor. Orlando Sierra, un periodista a quien asesinaron las manos negras en Colombia, periodista de La Patria, que fue uno de mis mentores en mi proceso de comunicación social y periodismo. Él escribía una nota en el periódico y decía: yo cuando estoy escribiendo soy valiente, pero cuando al otro día sale la noticia me da miedo. Y precisamente a él lo mataron por lo que él escribía. Entonces cuando uno está aquí, yo me siento solo, tranquilo, entonces voy diciendo las cosas. Y a veces preparo una cosa y me sale otra. Porque me meto en la interioridad y pienso y digo, estos son pensamientos para mí. Y me doy cuenta que el mundo no va por la vía correcta. Que vamos como en un abismo. Tanto en los niveles interpersonales como en los niveles ya de ciudades. Las ciudades, ha habido varias épocas en que la gente ha tenido que huir de las ciudades hacia los campos. Y ya en Nueva York o en ciudades, las megápolis, las grandes ciudades, la gente, los ricos, los que pueden, viven afuera de las ciudades. Como para encontrar paz, tranquilidad, armonía. Yo digo que es como para encontrarse en ellos mismos. Como si hubiese un jardín interno de uno, como que si el paraíso estuviera dentro de uno. Es una búsqueda del paraíso perdido, pero que no está tan perdido, porque está dentro de ti. Yo siempre cuando pienso en el jardín del Edén, yo me lo imagino es dentro de uno. Creo que el jardín del Edén está dentro de uno, porque cuando uno va caminando y empieza a ver las cosas maravillosas, ellas siempre han estado ahí. Yo es el que no he estado ahí. Y cuando me sucede algo, depende de la manera como uno lo mire, como uno lo observe, como uno observe la realidad. O sea, como que uno es la medida de las cosas. El mundo, les estoy diciendo, el mundo va en picada, va en un caos, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de vecinos, en las ciudades que están creciendo y eso en algún momento explota. En las relaciones de gobiernos. Si los seres humanos todos somos uno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque hay avaricia, codicia, porque hay un roce, porque hay una competencia. En vez de dar y recibir, hay escasez y abundancia, hay ganadores y perdedores. Eso no existe en la vida real.
Esos son condicionamientos que nos vamos poniendo nosotros, vamos creando esas situaciones. Por eso la vida interior es importante, es una herramienta grandísima que tenemos, es una ayuda fundamental. Y eso es lo que yo me preocupo, vamos a la interioridad. Y si nos vamos por el lado de la salud, pues yo pienso que no hay salud en el mundo. Cada vez hay más médicos, así como cada vez hacen más cárceles, cada vez hay más manicomios, lugares donde reclusan allí a las personas con demencia. Cada día hay más. Así es que en eso estamos, pues, en un caos. La salud no está bien. La gente vive más, 70 años o 78 años más o menos el promedio de vida, que antes eran 45 o 40. Ahora la gente vive más. Pero esos 40 años o 30 años más los vive enfermos. Entonces es como si no estuviera viviendo. Porque la salud se le empieza a deteriorar a un ser humano hoy día a los 40. Entonces vive el resto, pero enfermo, ahí dándole pastillas, como me decía un señor. No me alcanza el día para tomarme todas las pastillas que el médico me da. Lo dijo delante mío. Se lo dijo al médico. Yo lo voy a acompañar. Ay, doctor, por Dios. No me dé más pastillas porque ya el tiempo durante el día ya no me alcanza para tomarme las pastillas. ¿Cuántas personas no viven así? Y con respecto a la escasez y a la abundancia, a eso que siempre estoy necesitado, yo veo que la gente cada vez adquiere más cosas. En vez de estarse deshaciendo, cada vez acumula más, acumula más. La gente demente, los locos, los que le falta un tornillo, las personas que están desubicadas, que la declaramos locos, pero puede ser cualquier enfermedad. Demencia. Esas personas que salen por la calle, aquí en Estados Unidos no se ven, pero sí en los reclusos, en los lugares donde están metidos en las casas. Pero en Colombia, en México, que uno los ve por la calle, ellos pierden la dignidad, pierden la mente, pierden la familia, pierden todo. Menos esos bolsas, paquetes, costales, llenos de trapos sucios, de botellas, de cosas que no sirven. Acumulando, ellos vienen como en un basurero entre ellos, pero lleno de cosas. O sea, no pierden las cosas. Como que pierden la mente, el juicio, pero acaparan cosas. Y así somos nosotros. Nunca somos capaces de despegarnos, desprendernos por el ego, el auto, ahí, lo mío. No nos desapegamos, desapego, sino que es lo contrario, el ego, el apego. Si yo veo el mundo en caos, veo malas relaciones internacionales, nacionales, estatales, personales, íntimas. Veo que no hay buena salud y veo que existe el apego. Yo les digo que hay una salida, que es la espiritualidad. Pero como a la gente no le gusta hablar de espiritualidad, entonces yo les llamo vida interior, de despertar, de tomar conciencia. Todo eso es lo mismo, es espiritualidad. Pues hoy les voy a hablar de un tema bien importante, que yo sé que a usted les va a interesar. Y es la interioridad nos da claridad. ¿Para qué nos sirve profundizar en nosotros mismos? Empezar a pensar no con el cerebro racional ni con el cerebro emocional, sino con el cerebro interno, el reptiliano, el cerebro de la vida. Nos ayuda a tener claridad. Y les voy a hablar de ese tema en el día de hoy. Hoy voy a presentarlo así, rápido, un poquito macro, pero en estos días voy a estarlo profundizando cada uno de los punticos, voy a estarlo metiendo. Voy a ponerlo en amplio para que ustedes agarren la idea de lo que les voy a decir. Y luego, en esta semana lo estaré desarrollando punto por punto, para que no se me vayan a desanimar. Bueno, voy a pasar la cámara y les voy a ayudar en les voy a apoyar en esto. El programa se llama Ilumina tu Camino
viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Yo la tomo así. Ese camino eres tú. Ese sol eres tú. O sea que todo eres tú. En sí eres. Porque tú cuando no existes, cuando tú ya, esta parte física tuya desaparezca, pues ya tú no eres. Y eso es una idea bien importante. Porque en la parte física que vemos, es prácticamente una integridad de elementos. Pero esa integridad de elementos al tiempo es una desintegridad de elementos. O sea que todo lo que se integra, se desintegra. Entonces, te vemos ahorita con un cuerpo, con una familia, con éxito, con cosas. Pero si eso se vuelve físico, se desintegra. O sea, toda la energía, toda la luz que se integra, se desintegra. ¿Ve? Todo lo que se vuelve compacto, se descompacta. Lo eterno es la luz, lo eterno es el aire, lo eterno es la palabra, la eternidad. Bueno, voy a seguir más adelante para poderme explicar. Viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Así es el título de estas charlas durante esta semana. La interioridad nos da claridad. Nos clarifica muchísimas cosas. A veces pensamos que somos más lúcidos si racionalizamos más las cosas, si razonamos, si pensamos. No. Nos da más claridad. Nos da más claridad la interioridad, la parte espiritual. Y voy a avanzar a decirles lo siguiente, que es con lo que voy a concluir. Voy a ponerles esta conclusión acá. La conclusión es la siguiente. En la vida hay como 3 cosas. En la vida normal de uno. Hay cosas que nos hacen doler o nos hacen sufrir. Hay cosas que nos hacen dar gracias. Las cosas buenas, gratitud. Y hay cosas que uno las tiene que llevar a la interioridad. Voy a más o menos a decirle lo siguiente. Voy a decirlo de otra manera. Cuando a ti te sucede algo, tú puedes tener 3 actitudes. O bien, quedarte en el dolor, porque te sucedió eso, quedarte en el dolor y lamentarte, sufrir, desesperarte, angustiarte. O si te sucede algo, puedes tú dar gracias. Gracias, eso nos dice la gente. No, pues si te sucede algo bueno, di gracias, Señor. Y si te sucede algo malo, pues diga gracias, Señor, o sea, con desaliento. Como el vallenato en Colombia, la música vallenata en Colombia, es una música que alegre, pero usted lo escucha, ay hombre, es como un lamento, es una música de lamento. O como los salmos de los israelitas cuando estuvieron en Egipto. No, en Egipto no, en Babilonia. Dice que colgaban las cítaras. Ellos cantan ese salmo. Colgaban las cítaras los instrumentos de música. Allí se sentaban a llorar a la orilla del río Éufrates. Así nos pasa, así es, o sea, cantan pero con dolor. O sea, eso parece una gratitud. Pero el tercer elemento es, frente al dolor, si me duele, no digo nada, no pienso nada, no digo nada. Frente a las cosas buenas, no digo nada, no pasa nada, me quedo quieto. Interioridad. Otras personas, otros autores hablan del abandono, abandonarse, la oración del abandono en las manos de Dios. Es lo mismo que hizo el profeta Elías. El profeta Elías, cuando estaba en los momentos más graves de persecución, entró, se interiorizó, se quedó quieto, durmió. David, cuando estaba en las épocas más difíciles que Saúl lo estaba persiguiendo,
Él durmió, se metió a dormir a una cueva. La interioridad. Y Jesucristo, cuando iban en la barca, en la tempestad, también Jesús estaba durmiendo. Estaba en la interioridad. Y los discípulos estaban en el dolor, o en el clamor, en el desespero, y él estaba en la interioridad. Estaba durmiendo. Y dormido estaba practicando la fe, la seguridad, la confianza, porque es que el cerebro interno no duerme. Yo ya les he dicho, el cerebro interno no duerme. El cerebro interno permanece siempre, porque si el cerebro interno, el cerebro reptiliano durmiera, tu cuerpo al momento en que tú te pones a dormir o en el momento en que si se separara ese cerebro, tu cuerpo dejaría de funcionar porque tu sangre no se movería, tu estómago no haría digestión, tú no te moverías en la noche, dormido. Entonces todo se paralizaría en el cuerpo, todo, sistema nervioso, sistema óseo, todas las células se pararían, dejaría de funcionar si el cerebro interno se detiene. En cambio, cuando tú duermes, se paraliza o se queda quieto, se adormece es el cerebro exterior, que es el racional, y el cerebro emocional, pero el interno siempre permanece. Por eso se tiene que uno meter en la vida interior para seguir teniendo vida. Voy a dar la cara antes de decir, porque ahí lo que vemos en la foto es esa persona con un espejo. Y en el espejo se refleja lo que ella es, lo que ella siente, lo que es en sí. Entonces voy a dar la cara para explicarte. Mire, aquí hay un espejo. Aquí hay un espejo. Este espejo que yo tengo acá, en él no hay nada. ¿Sí ves? Si lo pongo así, o si lo pongo para arriba o para abajo, en sí en el espejo no hay nada, solo lo que se refleja en él. Esa es la vida espiritual. La vida espiritual es lo que se refleja en el espejo. O sea, la vida espiritual es el espejo. Pero la espiritualidad es lo que se refleja en el espejo. Si tú quieres pensar en Dios, para el mejor símbolo de Dios es un espejo. Si tú quieres tener una imagen, una idea, un concepto, la verdad de Dios, eso le encanta a los religiosos, la verdad de Dios. Si tú quieres tener una verdad de Dios, porque de Dios pues no se puede hablar como dicen algunos, más difícil. Pero si tú quieres tener una verdad de Dios, si tú quieres como decir cómo será Dios, si quieres pronunciar eso, porque yo ya no pienso cómo es Dios, yo ya no pregunto eso, pero quiero ayudarte a la vida interior. Entonces, si tú quieres saber cómo es Dios, quién es Dios, imagínatelo como en un espejo. Como un espejo. Si tú te imaginas a Dios como un espejo, entonces, ¿qué hay en el espejo? Lo que se refleja en el espejo. Cuando yo me miro en el espejo, estoy viendo la realidad. Si yo quito el espejo, si yo ya no me veo, tú me ves porque yo lo estoy poniendo ahí, pero yo no me veo. Ya estoy viendo otra cosa. Pero el espejo no cambia. Dios es eterno. Dios es el mismo. Cambia es la realidad. Por eso la conciencia es despertar, es verse uno en el espejo y saber quién es. Es mirarse uno a los ojos. Por eso es que la gente cuando le van a tomar una foto, dice, venga, espere, me acomodo. Porque se va a ver. Va a sentir temor. Dice, ¿cómo me irán a ver en el espejo? En la foto. ¿Cómo me irán a ver en la foto? No es que es cómo te van a ver en la foto, es cómo te vas a ver tú en la foto.
Te da miedo verte, porque los demás ya te están viendo. Todo el tiempo te han estado viendo cómo estás. Pero cuando te van a tomar una foto, como eres tú el que te vas a ver, entonces de una vez tú te quieres fingir. Ya no te quieres ver como la gente te ve. Porque es que tú no te has visto. Por eso Aristóteles dice, conócete a ti mismo. Yo soy, dice Jesús. O dice en el Antiguo Testamento, yo soy. El yo soy es eso. ¿Quién soy yo? Y ahí el dilema, ser o no ser. Si tú quieres pensar en la divinidad, en Dios, mires un espejo. Piensa que todo el universo es un espejo. Todo lo que existe es un espejo. Piensa en Dios como un espejo. Verá que te ayuda muchísimo. Y cuando tú te miras a ese espejo, y cuando tú te reconoces en ese espejo, estás relacionándote contigo mismo. Y tigo mismo es Dios. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Lo que pasa es que nos da miedo. Nos da miedo pensar así. Nos da miedo. Porque tenemos que cambiar de paradigma. Pero esto nos ayuda más. Ahora, voy a pasar otra vez la cámara para profundizar un poco. Si no me entiende, no se preocupe. La primera vez no se entiende nada. Si vuelvo a decir esto, la segunda vez se entiende al revés. Y la tercera vez, medio vamos despertando, medio lo vamos entendiendo. Así es que no te preocupes. Solamente quédate con esa idea y reflexiona. Imagínate, cuando tú quieras pensar en Dios, diga, Dios es como un espejo. Y entonces, tú pones en el espejo y te vas a observar en el espejo. Te vas a mirar a los ojos, vas a interiorizarte, vas a ver tu vida ahí. Pablo lo dice como en un espejo, dice, ahora vemos como en un espejo, pero después lo vamos a ver claramente. Entonces, la interioridad nos da claridad. Voy a pasar otra vez la cámara para seguir la charlita. Cuando tú te interiorizas, ya despierta. Ya ves claramente. Ya tú no te lamentas si hay dolor, ni te da mucha alegría o gratitud. Ay, gracias, gracias. Es que a mí me va con la gente. Llega la gente y me dice, necesito un favor. Yo le digo, sí, con mucho gusto. Ay, gracias, gracias. Necesito un favor, ya. Y es que me ayuden en esto. Vea, estoy ocupado. Y se van tristes. Y ya empiezan a hablar que qué malo, que no soy colaborador, que no apoyo. Pero porque en ese momento no le hice el favor que necesitaba. Pero si se lo hubiera hecho, entonces yo sí soy bueno. Y si no se lo hago, entonces soy malo. ¿Qué tal qué tal que esta clase de personas vieran a Dios? Porque vienen pidiéndole a Dios, ay Señor. Y cuando ven que Dios no les hace lo que ellos quieren, reniegan de Dios. Pero como no lo ven, no pueden hacer nada. Pero ¿qué tal donde lo vean? Van y lo matan. Lo sacrifican al pobre Dios, como hicieron con Jesús. Porque es que así es. O sea, así es como piensa el ser humano. Bueno, vamos a avanzar en lo siguiente. ¿Cómo hago yo para entrar en la vida interior? Esto es como mirar un diamante por varios lados. ¿Cómo hago yo para interiorizar, para dormirme? Para no dormir en el sentido del despierta tú que duermes, sino al hacer el estilo de Jesús, interior, entrarse dentro de sí. ¿Cómo hacemos para pasar del que me gusta o no me gusta, del dolor, de la gratitud, de que si es algo bueno doy gracias y que haya algo malo lamento, ¿no? Si todo lo que me suceda, si lo interiorizo, ¿cómo hago yo para hacer eso? Te voy a dar tres elementos. Primer elemento, hoy solamente los voy a presentar.
Hoy los voy a presentar, pero ya en esta semana los voy a desarrollar. El primer elemento que tú tienes es el aire, el viento, el aliento de vida, el ruaj, el neuma. En Génesis 2:7, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si le estuviera hablando a los animalitos o a las plantas, les diría lo mismo, que ellos también fueron un ser viviente, porque más adelante se sabe que ellos fueron también. Pero quiero dejarlo solamente en el ser humano porque te estoy hablando a ti. Y en Éxodo 15:8 dice, al soplo de tu aliento, o sea, del ruaj, del viento, del aire, del neuma, se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Esa es una herramienta que tú tienes. La interioridad es cuando uno toma el aire. Cuando tú tengas un problema, una angustia, solamente sal del lugar donde estás, respira 10 veces profundamente, diafragmáticamente, y luego regresa a donde tú estabas en el conflicto, a ver cómo vas a reaccionar. Solamente sencillito. Porque esto es una creación. El neuma, el aire, el viento. Supongamos que ese niño fuera Dios. Entonces hay una creación permanente, constante. No es que Dios hizo el mundo y ya dejó de hacerlo. No, esto es una evolución constante, un movimiento constante, permanente. Tus células van cambiando todos los días. Ya te dije en otra charla que las células que no cambian son las del cáncer, las que producen cáncer. En eso es que están los científicos. ¿Cómo es que las células cancerígenas son eternas? En cambio, las células que viven cambian, se van transformando, van desapareciendo. Ese es el problema del cáncer. Entonces, así es el mundo. Entonces, el aire, el viento, ese es un aliento. Pero mañana, en esta semana, lo explico mejor. Pero quiero dejarlo ese en la idea. En Hechos 7:25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesite de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto fue cuando Pablo fue a Atenas, al Areópago, y les habló a los atenienses y les presentó al Dios desconocido. A eso que ellos adoraban pero que no conocían, les dijo, yo les muestro el que sí conozco. La mayoría, gran cantidad de personas ponen este pasaje de manera negativa, que Pablo fracasó allí. Si Pablo hubiese fracasado allí, no ponen ese pasaje, porque la Biblia es positiva, la Biblia quiere siempre presentar las cosas buenas. Si el autor, si fue Lucas, el que lo escribió, lo puso para que veamos la cosa positiva. No fue tan negativo la presencia de Pablo allí, porque Pablo les habló de algo que nosotros sí aceptamos. ¿Y qué es lo que aceptamos? Que Dios está en todos y da a todos ese aliento de vida y da todas las cosas. Eso es lo que traduce, porque si vamos a otras traducciones, puse esta porque es la más común. Pero si vamos a otras traducciones, dice, si es honrado, o sea, si le damos honra y gloria a Dios, eso que honramos no es porque Él lo necesita. Por eso dice, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida, o sea, da gracia, la bendición y aliento. Y nos da todas las cosas, o sea, todo lo que necesitamos. El aire es cuando tú sales como esa figura que veo ahí y lo tomas todo porque Dios te lo da todo. Ese es el aire, esa es la primera herramienta para uno interiorizar, para uno volverse interior. Segunda herramienta, el verbo, la palabra, el entendimiento, el conocimiento, el logos. Cuando en Juan 1:1 se dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, esa palabra verbo en griego, que fue como se escribió el Evangelio, no dice verbo, palabra, conocimiento, entendimiento, dice logos. Logos. Y logos es como cuando uno dice teología, teologos, teología. O sea, logos
tratado de Dios, teología, logos. Tratado de Dios como un tratado. Logos es como un tratado, como un conocimiento. Pero nosotros decimos que Jesucristo es la palabra, que el verbo era al principio era el verbo y creemos que es la Biblia. Casi todo el mundo cree que cuando se habla de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, creen que se están refiriendo al texto bíblico, a lo que está escrito ahí. No, se refiere a algo más profundo. Puse esta imagen del monje budista porque recuerde que hay tres corrientes grandísimas en el mundo. Uno es la corriente de los fakir. El fakir dice que ellos alcanzan la interioridad o la espiritualidad maltratándose en el cuerpo. O sea, dominando el cuerpo. Por eso se hacen punzones y por eso se caminan sobre vidrio, sobre fuego. Y pasan muchos años dominando su carne, sometiéndola. Porque creen que si someten el soma, que es bendito, están sometiendo la carne, que es el sar, S-A-R-X, sar. Sar es el pecado. Ellos confunden las dos palabras. Como sar se traduce con carne y soma se traduce como carne, ellos confunden el soma con el sar. Entonces, igualito los cristianos también lo confunden. Porque dices, ay, carne. Y cuando dicen carne, no se están refiriendo a una actitud mala que hicieron, sino que se refieren al cuerpo. Por eso el sexo lo toman como malo. Ese es el fakir. Luego hay otra corriente, que es la corriente de los monjes, que es dominar la voluntad. El monje domina la voluntad. Eso es lo que quiere la persona. Entonces, tener fuerza de voluntad con su propio esfuerzo, hacer cosas que ellos piensan que es mejor que las otras. Es tratar de dominar el querer, hacerlo todo por su propio esfuerzo, como los sacerdotes que dicen que son castos y que no tienen esposa o las religiosas no tienen esposo, entonces subliman, por fuerza de voluntad, subliman la sexualidad, fuerza de voluntad. Así es los monjes. Y está el del yogi, que el yogi es aquella persona que quiere dominar en la mente. Y en el yogi es donde está el logos. Entonces la mente, el conocimiento, el razonamiento. Ellos creen que así es como se domina. Pero yo les digo que hay uno mayor, que es la interioridad, que reúne al fakir, que reúne al monje y que reúne al yogi. Porque qué bueno es que uno pueda hacer meditación en un mall, en un supermercado, 10 minuticos, 5 minutos, 1 minuto, y haces meditación, contemplas en el bullicio. Ese ya es más espiritual, más interior la persona, como Jesucristo estaba en el bullicio del viento y estaban todos los discípulos acelerados y él estaba interiorizando la vida, en la parte interior. Ese es el logos. El logos no es la Biblia, no es el texto escrito. Biblia es biblos. Y cuando dice al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, se refiere al conocimiento. Entonces, y ese verbo era la luz, vean. O sea que ese Jesús era la luz. Pero creemos que es el texto. Y cuando dice Jesús, todo pasará, pero mis palabras no pasarán, creen que es la Biblia. Creen que se refiere Jesús a la Biblia, y no es a la Biblia. El texto se refiere a algo más, al logos. Pero bueno, vamos para adelante, después explico más. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, aquel conocimiento se hizo soma, no sar, no pecado. Porque es que confundimos carne con pecado. Hay dos palabras en griego, yo ya las expliqué en otro video. Dos palabras en griego, carne de pecado, o sea, cuando hablamos de una actitud pecaminosa, la palabra carne la traducen por sar. Pero en lo normal, en lo físico, en la integridad, cuando se integra algo físicamente que la podemos ver, visualizar, se usa la palabra soma. Y y aquel verbo fue hecho soma y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el conocimiento, el entendimiento, la interioridad.
Si no me entiendes, no te preocupes, no te preocupes, no te angusties. Solamente vayas escuchando. En Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida, el caballero, la persona, el jinete, de una ropa teñida en sangre, y por eso vemos esa foto. Y su nombre es el Verbo de Dios, o sea, el conocimiento de Dios. Y recuerda que en la transfiguración que vimos ayer, Jesús se transfiguró, su rostro se transfiguró, se volvió reluciente como la luz. Y su vestidura blanca, o sea, todo era reluciente, era la luz, era el logo, era la palabra. Pero ya voy para allá. Bueno, y en esta foto que puse ahí, como más adelantico del texto, después 19:13, dice que había una leyenda que decía, Rey de Reyes, Señor de Señor, King of Kings, Lord of Lords. En inglés, ahí porque encontré la foto que estaba en inglés, por eso la puse ahí. Pero se refiere al verbo, a la palabra, que es conocimiento, logos. Cuando tú dices palabra, no es esto que tú hablas, no es la palabra que yo estoy pronunciando, inglés, francés, inglés. Eso es un lenguaje, como el pollo que hace pío, pío, pío. O el perrito que ladra y el gatico que miau. Esos son lenguajes. Esto que pronunciamos nosotros por los labios es un lenguaje. La palabra es el conocimiento, es el logo. Lo que pasa es que el logo se tradujo por palabra, por verbo. Pero si hubiera podido decir en el principio era el entendimiento, que fue lo que perdió Adán y Eva. Adán y Eva perdieron el entendimiento y agarraron la sabiduría, el conocimiento del bien y el mal. Bueno, entonces ya llevamos dos palabras. La primera palabra es el aire, viento, aliento. Ese nos ayuda a interiorizar. Segundo, el logos. El logos nos ayuda también a ser más interiores. Y tercero, la luz. Luz, lámpara, iluminación. En griego es phos, como foto, como una fotografía. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la phos, o sea, la iluminación, el despertar, sea la interioridad, sea la luz. Y fue la luz. Y en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Phos significa iluminación. Por eso, en Lucas 11:36 dice, si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Vea, luz y luz. Esta luz, la voy a ponerla en rojito para que se resalte un poquito más. Aquí hay algo, dice así. Si estás lleno de luz, si tú estás lleno de luz, sin rincones oscuros, o sea que si ya estás iluminado todo, entonces toda tu vida será radiante. Y por eso Jesucristo dice que somos la luz del mundo. Ya irradias. Como si un reflector te llenara con su luz. O sea, prácticamente está diciendo es como si fuera la luna, mejor dicho, que el sol alumbra la luna. Y la luna resplandece, se vemos, pero no la luna no es la que da la luz, sino que es el sol. Eso es lo que dice ahí, como si un reflector te llenara con su luz. O sea, como si algo estuviera llenándote de luz, pero a la vez tú eres la luz. Por eso lo del espejo. Lo del espejo queda claro, porque es que Dios no existe sin ti. No te asustes, no te preocupes. No estoy diciendo que tú eres más grande que Dios o que Dios eres tú. No, Dios no existe sin ti. Es como si Dios fuera la luz, pero a la vez la luz eres tú y tú alumbras porque tienes luz, pero esa luz es la que te da a ti. No lo pienses mucho y verás que lo entiendes. Muy bien. Una cosa que a mí me maravilla es cuando se habla de los ángeles. La palabra evangelio, que es evangelizar, que es para lo que existe la iglesia, evangelio es dar buenas noticias. En el centro de esa palabra existe el término ángel,
evangelios, y también en griego. Angelus, evangelio es la misma palabra. La palabra ángel está en la mitad, tanto en griego como en español o en inglés. No sé en inglés, no, creo que también se puede traducir así. Pero voy a hacerlo en español. Entonces, está evangelio. ¿Qué es ángel? Ángel son mensajeros de buenas noticias. Un ángel es el mensajero de Dios. Evangelio es la buena noticia. Y Lucas 4:43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie esa buena noticia, ese ángel, esa palabra del reino de Dios, esa luz, ese logos, ese verbo, ese aire. ¿Ve? Que les dé nuevo aire a esa gente, que les dé nueva iluminación, que les dé nuevo entendimiento. Ese es evangelio. Por eso son las 3 palabras que yo les dije que nos iba a ayudar. Que era la palabra, la primera que les dije, que era la palabra aire, luego verbo y luego luz. Verbo pero como logos, como iluminación, como entendimiento. Y ahora estoy en lo de los ángeles. ¿Qué es un ángel? Un ángel es una buena noticia, pero un ángel es un ser de luz. Es un ser de luz. Si tú eres la luz, tú eres un ángel. Eres un ser de luz. Lo que pasa es que eres un ser de luz integrado, que has integrado, pero eso también se te va a desintegrar tu cuerpo, integrado, como cuando dice que el verbo se hizo carne, o sea, se integró, se compactó, por eso lo vemos. En Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el ángel, o sea, irradiando luz, llevando las buenas noticias. Evangelios son buenas noticias, pero esa buena noticia es la palabra, es la luz, es el aire. Y voy a terminar con 1 Pedro 1:25 que dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. O sea, mire que si vemos aquí, se refiere a logos. Esta palabra es logos. Lo voy a poner en rojita para que nos miremos un poquito más. Logos. Dice, más el logos del Señor permanece para siempre. Y esta es el logos. Este es el logos que por el evangelio os ha anunciado. O sea, el evangelio es un ser de luz. Pero ese ser de luz es el que trae el logos, el aire, la luz, el entendimiento. Cuando uno logra interiorizar esas 3 cosas, alcanza la interioridad. Esos 3 términos, que no son ideas. Para terminar, la interioridad nos da claridad. Y usted dice, me dejó más confundido que cuando empezamos. No se preocupe que esta semana lo vamos a aclarar. Los que sigan, los que quieran seguir este camino, por eso se llama el viaje interior, viaje con interioridad. Es un viaje, vamos viajando. Entonces, a lo que vamos a llegar es que en la vida nos preocupamos si me duele, si no me duele, si doy gracias, si no doy gracias. Lo que tú debes es que todo lo que te suceda a ti, todo, lo consideres bueno o lo consideres malo. Todo acontecimiento, todo lugar, toda obra, todo. Tú debes como asumirlo, como interiorizarlo, como estar quieto. Ni da gracia ni te quejas. Porque todo eso es como si alguien te estuviera haciendo. Como si una mano poderosa. Por eso es como si Dios, por eso creemos en Dios. Como si Dios estuviera ahí haciendo, creándote. Entonces, hoy te va a suceder algo. No te preocupes. Eso que te sucedió es una pincelada de Dios en tu vida. Porque tú te estás integrando. No es que eres integridad. Te están haciendo, te están carnicificando, carnerizando. Pero no carne de pecado, no, sino somatizando, soma. Te estás integrando. Integrando es cuando se compactan todos los átomos
las moléculas, luego forman tejidos, luego forman los órganos, luego forman el cuerpo. Entonces tú te quejas, ay, no, mejor lo hubiera hecho de otra manera. Eso es una pinceladita. No te preocupes, no te angusties por eso. Voy a dar la cara para terminar. Durante esta semana les invito a tomar este tema. La interioridad nos da claridad. Cuando uno interioriza malas cosas, nos da más claridad. Pero ¿cómo lo vamos a interiorizar? ¿Cómo vamos a interiorizar nuestra vida? Danos una ayuda. Entonces, primero, el aire, usando el aire. Pero no es el aire físico, aunque lo puedes hacer respirando. Pero es imaginándote tú que existe el neuma, el espíritu, el aire, el ruaj, que es haciendo, es una ser permanente. Como la niñita haciendo globitos, soplando, un soplo permanente de vida. Soplo permanente de vida. Tu cerebro no se para, la respiración no se para. Tú puedes parar todo, menos la respiración. Por eso es la mejor manera de compararlo. El aire, respirar diafragmáticamente. Soplando, inflando, soplando. Todo tu célula es aire. Segundo, el logos, el entendimiento. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. O sea, la palabra, tú eres la palabra. Tú eres la palabra. Porque dice, Dios dijo y fuiste hecho tú. Ahora, cuando decimos que fue hecho del polvo, pues claro, ya la integridad, ya la vemos, la integridad. Pero todo lo que se integra, se desintegra. Por eso es que esto después se desintegra. Pero la luz sigue, la energía sigue. La materia no se desintegra en el sentido de que desaparece. No desaparece. Ni se crea, ni desaparece. Se integra, se desintegra, pero no desaparece. El soma, porque somos energía, somos luz, ángeles. Evangelio es un ángel, evangelio. Y la tercera, la luz. El fos. Jesucristo era la luz, tú eres la luz. Jesucristo te dice que tú eres luz. Que vas a alumbrar. Durante esta semana vamos a practicar, a poner en práctica esos tres elementos. Vamos a practicar, vamos a tener en cuenta, vamos a profundizar más en el aire, vamos a profundizar más en el logos, o sea, en la palabra, en el verbo, y vamos a profundizar más en la luz, en el fos, en la iluminación. Por eso, voy a terminar con esto. La vida interior, la espiritualidad está en todos los seres de la creación. Está fuera de los seres creados, integrados, somas, físicos. Está fuera del universo también, pero está dentro del universo. La interioridad lo tienen todos. El estuche es el que cambia. Por eso, iluminado. Cuando uno alcanza la iluminación, entonces dice, eres budista. No, ese le tocó a él. Se iluminó por ese lado. Jesucristo, el iluminado por otro lado, tú, el iluminado por otro. ¿Sí ven? Pero es la misma espiritualidad. Los 7 millones de personas, las 7 millones de personas, todos son espirituales. ¿Sí ves? Todos. Todos tienen capacidad espiritual. ¿Y por qué se duda que tal raza es así o tal raza no? Recuerda que antiguamente se pensaron que los indígenas no tenían alma, no tenían neuma. Y que los morenos tampoco tenían. Por eso los esclavizaron. Y hoy día por eso esclavizan a los... Trata de blancas, trata de niños, todo eso. Abortos. Porque pensamos que no hay vida en eso, que no hay neuma, que no hay espíritu. La interioridad es la misma. Cuando vamos a la vida interior y nos interiorizamos, vean, nos vemos que todos somos iguales. Nos sentimos como plantas, nos sentimos como animales. Porque es que uno va como en un camino, ¿no? Va en el camino. Y entonces como en este caminar, y eso dicen lo del camino, del viaje interior. Se dice que uno llega a un momento en que las plantas no son plantas, el agua no es agua, el bosque no es bosque, el animalito no es animalito. Y que cuando ya alcanza ese nivel alto, se da cuenta que la planta es planta, que el agua es agua, que el animalito es animalito. ¿Por qué? Porque es que antes tú no lo captabas así.
Y ahora tú, desde el punto de vista espiritual, nos te das cuenta que todo es uno. Todo es la unidad, la integridad. Pero eso lo vamos a ver durante esta semana un poquito más. Si tienen algunas preguntas, me las pueden dejar abajo y yo las voy desarrollando durante la semana. Pero es un tema bien bonito. La interioridad nos da claridad, nos aclara muchas cosas. Y cuando todo hoy te sucedan cosas en tu vida, tú déjalo, tranquilo, no te preocupes, tranquila. Es una pincelada de Dios sobre la obra maravillosa que eres tú. Muy bien. Por hoy, le agradezco muchísimo a todas las personas que han estado integradas, que han estado participando de este proyecto y que se animan a continuar participando y integrándose. Yo doy cositas aquí, pero usted el resto lo pueden buscar en YouTube, en la biblioteca, en los libros, hay muchísimas. Solamente los estoy despertando para que tú mismo hagas tu propio camino. Gracias a todos. Por hoy les digo bye bye.